Dios les bendiga, estimados líderes de jóvenes y siervos del Señor. Para mí un placer saludarles esta vez desde Chiclayo, al norte del Perú. He venido para hacer algunas coordinaciones para nuestro próximo campamento nacional de jóvenes, en el que tenemos como meta tener 3.000 jóvenes peruanos. Esperamos que nos apoyen con sus oraciones, por favor. Quería comenzar leyendo Jueces 17:6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces 21:25 dice también: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces nos muestra una situación difícil en Israel, de caos, de anarquía, donde no había un liderazgo definido, claro, no había un rey. Y esta situación era complicada para el pueblo de Israel. Posteriormente Israel tiene un rey, ¿verdad? Tiene mayor organización. No significa esto que al final hizo todo bien necesariamente. Y en el Nuevo Testamento también Cristo vino y ciertamente ya no vivimos de acuerdo a la ley judía, pero sí podemos ver en el Nuevo Testamento muestras de organización. Había organización para trabajar con las viudas, había diáconos, había presbíteros, pastores, maestros, ancianos. Inclusive Pablo da una lista de requisitos de los obispos, da una lista de requisitos de los diáconos, de las diaconisas, inclusive de las mujeres que van a servirse de la ayuda social de la iglesia, las viudas me refiero. Entonces, el hecho de que ya no vivamos bajo la ley judía no quiere decir que seamos desorganizados. No creo que Cristo quiera que nosotros seamos desorganizados. Necesitamos una organización. Aún en muchos de los trabajos que ustedes tal vez desarrollan, centro de estudios, hay organización. Imagínense una universidad sin organización. Imagínense un centro de trabajo sin organización. Entonces realmente necesitamos estar organizados y tener guías también. En el caso de la Iglesia del Nazareno tenemos nuestro manual de la Iglesia del Nazareno y tenemos también nuestro estatuto de la JNI, ¿no? Específicamente para la JNI. El estatuto no pretende ser un instrumento para limitar el trabajo de la JNI. Al contrario, es una herramienta, un instrumento para que nosotros podamos trabajar unidos, con una mejor organización. Es una guía para nuestro trabajo. Algunos a veces yo he escuchado que dicen: no, el manual, el estatuto no son la palabra de Dios. Ciertamente, ¿quién dice que el estatuto, el manual son la palabra de Dios? No lo son. Pero eso no quiere decir que los dejemos de lado y que no tengamos organización. Usted diría: porque en mi centro de trabajo el manual de organización y funciones no es la palabra de Dios, por eso no lo voy a seguir. No, ¿verdad? Entonces a veces, como dijo Pablo: hermanos míos, sed maduros en el modo de pensar, no seáis niños, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos un estatuto que nos guíe para nuestro trabajo. Ese estatuto, el estatuto de la JNI Global, como ustedes ya han leído una parte y en esta semana la tarea es leerlo todo, nos habla de la visión, de la misión, los valores, los principios directrices de la JNI, pero también nos habla de cómo nos organizamos. En la Iglesia del Nazareno y a nivel de jóvenes nos organizamos en 3 niveles principales: el nivel local, el nivel distrital y el nivel global. Tenemos para ello entonces iglesias locales, tenemos asambleas de distrito y tenemos la asamblea global de la Iglesia del Nazareno. De igual forma en la JNI, siendo que somos una iglesia internacional presente en aproximadamente 160 países, tenemos una organización local, la JNI local. La JNI local es parte de la JNI distrital porque somos una sola iglesia, y la JNI distrital es parte de la JNI global. Sin embargo, también hay niveles intermedios de liderazgo allí para una mejor organización, siendo que gracias a Dios nuestra iglesia ha crecido, se ha extendido. Estamos presentes en todos los continentes del mundo, si no estoy equivocado. Entonces necesitamos organizarnos por regiones y también a nivel de áreas o a nivel nacional. Es así también que el estatuto nos describe una organización regional. Cuando habla de regional está hablando en este caso, en el caso específico de nosotros, de la región Sudamérica, o conocida como región SAM. Algunos comentarios quería hacer sobre lo que menciona nuestro estatuto sobre estos niveles de organización. Es muy interesante que tanto en el nivel local como en el nivel distrital y aún en el nivel regional se menciona como una de las funciones de los presidentes a cada nivel la siguiente: presidir el concilio de la JNI para establecer una visión de ministerio entre los jóvenes en la iglesia. Es muy interesante porque está en consonancia con lo que estamos desarrollando, con los libros que estamos leyendo. Y miren, en nuestro estatuto está: el presidente de JNI debe ayudar juntamente con el concilio a que se establezca una visión de ministerio. Y realmente que esto es una autoevaluación a nosotros: cuántos realmente los que somos líderes hemos establecido una visión de ministerio para nuestro nivel de liderazgo de JNI, para
para nuestra JNI local, para nuestra JNI distrital, o bueno, creo que por ahí leí hay una hermana que no es nazarena para su grupo de jóvenes. Se ha definido, se ha establecido esa visión, esa misión, se ha establecido los valores, como ya venimos diciendo. Entonces quería resaltar eso. Otra cosa que quería resaltar también es la importancia de informar. Sé que a veces no le vemos mucha importancia a dar informe, pero en la experiencia corta que tengo y leyendo también otros materiales, yo resalto que es importante que informemos. ¿Para qué sirve el informe? El informe nos ayuda a llevar un control de lo que estamos haciendo. Nos ayuda a pensar, a reflexionar, para corregir los errores y para afirmar lo que está bien. Un informe también sirve de motivación para desarrollar el ministerio. Entonces, estas cosas quería yo resaltar y decir que no somos un grupo juvenil aislado, somos parte de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no solamente está en la localidad donde vivo. Yo vivo en Chorrillos y ahí tengo un grupo de jóvenes. No quiere decir que solamente somos los únicos en la secta, no. Somos parte de una iglesia más grande, distrital. Somos parte de una iglesia nacional. Somos parte de una iglesia regional. Somos parte de una iglesia global. Y por qué no decirlo también, podemos compartir con otros grupos de jóvenes, aunque estos no sean nazarenos. ¿Quiénes son miembros de la JNI? Ustedes en el estatuto van a poder leer quiénes son los miembros de la JNI. Usualmente y tradicionalmente estamos enfocados desde los 12 años en adelante. Me acuerdo que un tiempo era hasta los 40 años. Ahora se ha quitado esa barrera de los 40 años y se reconoce que puede haber adultos involucrados en el ministerio juvenil también. En el libro de Doug Fields, en el capítulo clave sobre los líderes, ahí pues habla también sobre esto, ¿verdad? Que los adultos pueden ayudar, y me parece a mí muy bien, muy bueno. Si hay adultos que quieren comprometerse y participar dentro de lo que es el ministerio de la JNI, de los jóvenes. Ahora, cada JNI local está organizada, ustedes ya deben saber, a través de un concilio y de un presidente. Tradicionalmente era presidente, vicepresidente, secretario o secretaria, tesorero o tesorera, ¿no? Bueno, también podía ser presidenta. Actualmente, nuestro estatuto nos habla de presidente o presidenta y luego 3 oficiales que se organizarían para desarrollar funciones de acuerdo a la necesidad de la JNI. Uno de nuestros hermanos en el foro, el hermano Fretes, creo, él comentaba, ¿verdad?, sobre hacer un diagnóstico de la realidad donde estamos. Me parece muy importante realmente el poder reconocer cuáles son las necesidades específicas del lugar donde estamos ministrando para desarrollar programas que atiendan a los jóvenes en esas necesidades. ¿Cuántas reuniones que hacemos son reuniones por hacer, por cumplir? Damos un tema, pero ¿qué tal si pensáramos qué necesitan los jóvenes realmente? ¿Qué programas podemos desarrollar para ayudarles a ellos a convertirse en discípulos de Jesús, que hacen otros discípulos de Jesús? La JNI tiene 3 ministerios principales: el ministerio de evangelismo, de discipulado, de desarrollo y liderazgo. En cuanto a evangelismo, prefiero a veces usar el término evangelización. En cuanto a evangelización, debemos desarrollar estrategias, formas, cómo alcanzar a los jóvenes para Cristo, tantos jóvenes que nos rodean. De igual forma en el discipulado y de igual forma en desarrollar nuevos líderes. En vez de ver a nuestros jóvenes como consumidores a quienes hay que satisfacer, podemos ver a nuestros jóvenes como líderes potenciales, como personas que van a influenciar, como personas que van a desarrollar ministerios grandes para la gloria del Señor. Y nosotros tenemos el llamado de formarlos, de desarrollarlos. Pero a veces me he puesto a pensar, valgan verdades, en cuántas de las actividades que nosotros desarrollamos en la JNI realmente tienen que ver con la evangelización, con el discipulado y con el desarrollo de líderes. Les felicito por su honestidad en el foro 2. He leído que varios han dicho honestamente, sucede esto, honestamente. Y creo que, valgan verdades, necesitamos hacer una autorreflexión. Yo lo he hecho también conmigo mismo. He instruido por mis líderes, ¿no? ¿Cuántas actividades que hago en mi JNI o en mi iglesia local? De repente hago 20 actividades, pero 18 son para distraer, para entretener y realmente para evangelizar. Realmente para evangelizar son 2 o a veces ninguno. Para discipular, no tenemos un programa discipulado. Ahora, con esto no quiere decir que no hagamos actividades recreativas o de compañerismo. De hecho, podemos hacerlas, pero podemos hacer de ellas una herramienta para que otros jóvenes conozcan a Cristo. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades? Han venido jóvenes nuevos y no les hemos evangelizado, o de alguna forma creativa no les hemos hecho llegar el evangelio. Inclusive, lastimosamente, a veces en vez de dar buen testimonio, quizá hemos dado mal testimonio. Pero se puede usar, por ejemplo, el deporte, el fútbol se puede usar como una herramienta de evangelización.
Y hay otras ideas que el Señor puede guiarles, iluminarles de acuerdo al contexto donde se están desenvolviendo como líderes. Soy presidente distrital de jóvenes en Lima y tuvimos una reunión con los presidentes locales de JNI una vez, uno de esos años, y le preguntaba a los líderes, estimados líderes, ¿qué material de discipulado usan ustedes para discipular a sus jóvenes? Y créanme que varios no sabían qué material. Creo que no tenían material. Por último, creo que ni conocían el material de su iglesia. Inclusive uno me dijo que usaba, si no recuerdo mal, el atalaya. Ustedes saben que el atalaya es una revista de los testigos de Jehová. Miren, hermanos, la crisis que puede haber. Entonces, necesitamos nosotros enfatizar, desarrollar en nuestros líderes esa visión para evangelizar, discipular y desarrollar líderes. Y tuve que reconocer también en mi ministerio cuánto realmente estoy haciendo. A veces nos puede salir un poco molestoso, ¿no? ¿Pero por qué? Pero es que realmente estamos trabajando con vidas, con personas, con la eternidad de esas vidas, de esos jóvenes, con lo que van a hacer acá en la tierra, con su familia. Les ayudamos en una etapa muy especial de su vida. Y cuando he pensado en que un día voy a estar ante el Señor y le voy a dar cuentas a Dios de lo que estoy haciendo, entonces me pongo realmente a pensar si es que realmente necesito seguir haciendo actividades que no cumplen el propósito o si necesito ponerme a cuentas, alinearme con el propósito de Dios y comenzar a evangelizar a los jóvenes de mi comunidad, comenzar a discipular a los que creen y desarrollarlos para que sean líderes que influencien a otros. Una vez estuve en una capacitación en la Convención Global de la JNI, gracias a Dios, y a raíz de esa capacitación que recibí en un taller, me sentí inspirado por el Señor, pienso, y me acuerdo que hice un dibujo. En uno de los extremos de mi dibujo estaba una casa, la casa del líder de jóvenes. Y en el otro extremo de mi dibujo estaba el templo donde se reúnen los jóvenes. Y conociendo un poco mi realidad, yo desarrollé una idea que le llamé de la casa al templo y del templo a la casa. Y me di cuenta, hasta me sentí yo así, que a veces a lo que nos dedicamos es eso. Los líderes juveniles, dije yo, están en su trabajo, en su centro de estudios, corriendo, esforzándose como todos lo hacemos, ¿verdad? Y llegan a su casa con las justas, a veces hacer sus tareas, a dormir, otros están en el Facebook. Bueno, al día siguiente se levantan, otra vez a trabajar, estudiar, a su casa. Y cuando llega el sábado, llegan a su casa y se cambian, a veces se peinan y salen corriendo, y a veces con las justas llegan al templo para el culto, a veces hasta llegan tarde, algunos llegan con tiempo, no estoy hablando de todos, pero sí de una generalidad, y comienza el culto y entonces miran el templo y miran los jóvenes que tienen allí y se apuran por hacer el programa, de repente se han esforzado, algunos se esfuerzan más que otros, planificaron mejor que otros, termina el programa, ya les gana la hora, salen corriendo a su casa, otra vez están con su preocupación de estudios, trabajo y así cada semana a semana. Y se vuelve una rutina de la casa al templo y del templo a la casa. Va y viene corriendo siempre en el apuro. Y a veces ese líder llega al templo y ve un grupo de jóvenes. Y ve pocos jóvenes y dice, no hay jóvenes. Decimos, ¿no? Yo he escuchado líderes que dicen, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, en mi iglesia hay pocos jóvenes. Dice. Pero no nos damos cuenta que saliendo del templo, y en ese camino yo me puse a pensar, entre la casa y el templo, hay muchos jóvenes, a veces hay miles de jóvenes que están ahí alrededor caminando, nosotros pasamos en medio de ellos, casi como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Salimos de nuestra casa, pasamos en medio de ellos, llegamos al templo, vemos ahí 20 jóvenes o 30 y pensamos que son los jóvenes que Dios nos ha llamado a ministrar solamente. Y no nos damos cuenta que los jóvenes que el Señor quiere que alcancemos están afuera y que es muy probable que muy pocos de ellos lleguen al templo por sí mismos. Entonces necesitamos reenfocar nuestro ministerio, cambiar nuestra visión y darnos cuenta que los jóvenes están allá afuera, que están fuera de la iglesia, que probablemente por ellos mismos no van a venir y que necesitamos formas, medios para alcanzarlos. ¿Y cuánto de lo que hacemos realmente sirve para alcanzar a estos jóvenes? Para librarlos de la garra de Satanás, de los vicios, de aquellos que están involucrados. Luego traerlos a la iglesia y hacer de ellos discípulos de Jesús, discipularlos y convertirlos en nuevos jóvenes que influencian a otros jóvenes. Estuve una vez en una capacitación en la selva de mi país. Había un líder, no era nazareno este líder, y él estaba compartiendo cómo desarrollaba su ministerio y me llamó mucho la atención. Él llegó con jóvenes a la capacitación y se notaba en estos jóvenes
esa idea que el líder les había influenciado y era que ellos eran salvos para rescatar a otros. Me contaba el pastor nazareno que lo invitó, que salía por la plaza y encontraba jóvenes haciendo dramas, haciendo de repente coreografía, otras cosas para alcanzar a los jóvenes que estaban en la plaza, en la calle, y eran jóvenes de este pastor. Y pude notar que en su filosofía estaba algo así como te hemos rescatado del pecado, o Cristo te ha rescatado del pecado para que te prepares, te entrenes para rescatar a otros jóvenes del pecado y la maldad. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ministerio. Entonces quiero motivarle, estimados líderes y siervos del Señor, que nosotros podamos enfocarnos en los 3 ministerios de la JNI que menciona nuestro estatuto. No es que no valoremos también el compañerismo, la adoración, como ya se ha mencionado. Por supuesto que los valoramos, también tenemos que desarrollarlos, pero no dejemos de lado nunca la evangelización, el discipulado y el desarrollo de líderes. Bien, jóvenes, que Dios les bendiga. Es para mí siempre un privilegio realmente poder compartir con ustedes. Y me alegro, me gozo de leer sobre su pasión por el ministerio, sobre el ministerio que están desarrollando muchos de ustedes. Y de verdad deseo que se conviertan en grandes líderes, siervos del Señor, porque un líder cristiano realmente es un siervo, alguien que sirve, siervos del Señor y que tengan ministerios muy fructíferos. No para vanagloria personal, sino para que muchos jóvenes conozcan de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, jóvenes.